Actualmente, gran parte de la comunidad de Hunter x Hunter parece haber llegado a una conclusión bastante clara respecto a la Guerra de Sucesión. Basta con revisar comentarios, foros o conversaciones entre fanáticos para encontrar siempre las mismas ideas. Que el arco es demasiado lento, que hay demasiados personajes nuevos, que la historia debería llegar de una vez al continente oscuro, y que Togashi se perdió entre tanto diálogo. Lo curioso es que esta sensación no es nueva. De hecho, mientras revisamos la historia de la obra, resulta evidente que ya hemos vivido este fenómeno en otras ocasiones. Durante años se criticó el inicio de las hormigas quimeras por alejarse de los protagonistas habituales y por obligarnos a conocer otros que parecían irrelevantes. Algo muy parecido ocurrió en Grid Island, una saga que fue acusada de complicar innecesariamente el NEN mediante cartas, reglas y mecánicas que parecían imposibles de memorizar. Sin embargo, el tiempo terminó transformando ambas historias en algunos de los arcos más valorados de la serie. ¿Qué pasa si la Guerra de Sucesión está recorriendo exactamente el mismo camino? Mientras vemos diálogos políticos, estrategias militares y decenas de personajes desconocidos, Togashi podría estar construyendo silenciosamente el escenario más ambicioso de toda la obra. Después de todo, dentro del barco ballena se encuentran Kurapika, la araña, Hisoka, los príncipes de Kakin, Bellón Netero, la mafia, los zodiacos y quién sabe qué otras cosas. Las piezas ya están sobre el tablero y cada nuevo capítulo parece acercarlas un poco más unas a otras. Por eso hoy queremos analizar por qué creemos que la Guerra de Sucesión terminará convirtiéndose en el mejor arco de Hunter x Hunter y por qué quizás estamos observando en tiempo real el mismo proceso que alguna vez transformó a las hormigas quimeras en una obra maestra. Estás en Los Canónicos y comencemos. Para entender por qué la Guerra de Sucesión está generando tantas críticas, primero hay que reconocer algo que los propios fanáticos olvidamos. La serie jamás ha sido una obra para impacientes, porque siempre ha exigido tiempo, concentración y una enorme capacidad para procesar la información antes de entregar mayores recompensas. Actualmente venimos de una época donde gran parte del anime moderno funciona bajo una lógica muy distinta. Hoy predominan las historias que avanzan a toda velocidad, los enfrentamientos espectaculares aparecen cada pocos capítulos y los protagonistas reciben mejoras constantes para mantener la atención del espectador. Bueno, así también mueren muchos fandom. Togashi, en cambio, parece escribir bajo una filosofía opuesta, pues desde el capítulo 340 comenzó a construir una historia nueva prácticamente desde cero, introduciendo una cantidad absurda de personajes, facciones, intereses políticos y reglas inéditas dentro del propio sistema NEN. Más de 80 personajes nuevos han sido incorporados entre guardaespaldas, soldados, mafiosos, príncipes y cazadores, cada uno con objetivos particulares que se cruzan constantemente dentro de un espacio cerrado como el barco ballena. Desde esta perspectiva, entendemos que muchos lectores comiencen a agotarse frente a tanta información, porque incluso nosotros bromeamos constantemente con personajes como Rian y sus interminables análisis. Pero sabemos que el maestro no está acumulando información por capricho, pues se ha centrado en construir un ecosistema completo donde cada personaje pueda alterar el destino de los demás. Lo que hoy parece una enorme colección de diálogos podría transformarse mañana en una cadena de consecuencias imposible de detener. Y esto no es nuevo, porque el maestro ya lo hizo antes. Y consideramos pertinente recordar cómo reaccionó el fandom la última vez que Hunter x Hunter decidió cocinar una historia a fuego lento. Antes de juzgar a la Guerra de Sucesión, observemos las hormigas quimeras. Hoy resulta casi imposible hablar de la serie sin mencionarla como una de las mejores de toda la obra, pero la percepción era muy distinta cuando comenzó a publicarse. Después de Yorkshin y Grid Island, muchos lectores esperaban seguir viendo a los personajes que ya conocían, descubrir nuevos secretos sobre el Genei Ryodan y acercarse finalmente a Jin. En vez de eso, el maestro presentó una reina hormiga desconocida, muchas criaturas nuevas y una historia que avanza a un ritmo mucho más pausado del que gran parte del fandom esperaba. Durante meses vimos nacer soldados, comandantes y escuadrones completos, cuyos nombres parecían no tener ninguna relevancia inmediata. Leol, Flutter, Colt, Icalgo, Meleorón y muchos otros fueron recibidos con indiferencia, porque nadie entendía hacia dónde se dirigía la obra. Sin embargo, mientras todo esto ocurría y el maestro se iba a hiatus cada vez más seguido, se construía silenciosamente el conflicto más grande que se había presentado hasta
ese momento. Gracias a la preparación posterior fue posible entender los dilemas de Meruem, empatizar con los cazadores que participaron en la invasión y vivir cada segundo el asalto del palacio con una intensidad que difícilmente habría existido sin todo el desarrollo previo. En retrospectiva, esa lentitud incomprendida era gran parte del mecanismo que permitió que el desenlace funcionara de la manera que funcionó. Esto nos lleva a la Guerra de Sucesión y nos hace pensar que, precisamente por eso, la guerra nos parece tan interesante, porque vuelve a colocarnos frente a una situación muy parecida, donde gran parte de las piezas todavía están siendo acomodadas antes que llegue el momento en que todo comienza a derrumbarse. Pero no solo fue en las quimeras, porque Grid Island también sufrió de aquello. Una saga que durante años cargó con la fama de ser una de las más aburridas de la serie para los fans de principios de los 2000. Desde esta perspectiva y con el prisma actual, es fácil comprender por qué ocurrió. Después de Yorkshire, muchos esperaban continuar explorando el conflicto de la araña o profundizar en los grandes misterios del mundo cazador, pero en lugar de eso nos encontramos con un juego lleno de cartas, reglas, restricciones, ranuras, intercambios y una cantidad enorme de información que parecía alejarse completamente de lo que conocíamos hasta ese momento. Sin embargo, cada vez resulta más evidente que Togashi está haciendo algo bastante más ambicioso que introducir un simple videojuego dentro de su manga. Cada carta, cada regla y cada mecánica estaba conectada al sistema NEN, transformando a Grid Island en uno de los escenarios más estratégicos de toda la obra. El propio enfrentamiento con Gentro demuestra esta idea, porque la victoria nunca dependió únicamente de quién era más fuerte, sino de quién comprendía mejor el funcionamiento del sistema y era capaz de utilizar sus herramientas de manera más eficiente. Es más, la manera en la que Gon saca la carta acompañar del juego tiene toda la lógica del mundo y era realmente la única forma de hacerlo. Asimismo, lo fascinante es que algo muy parecido está ocurriendo en el arco actual, porque las bestias guardianas, las restricciones de los príncipes, los rituales de Kakin y las distintas aplicaciones del NEN pueden parecer abrumadoras en un primer momento, pero detrás de toda esta complejidad vuelve a aparecer el mismo patrón que ya vimos en Grid Island: Togashi expandiendo las posibilidades de su sistema mientras construye las condiciones necesarias para que los conflictos tengan sentido. Por este motivo podemos tener plena fe que cada detalle actual será el mismo elemento que nos llevará a un desenlace memorable. El arco actual tiene algo a su favor, pues esta vez el maestro no construyó una historia completamente nueva alejándose de los personajes que ya conocíamos. Mientras las hormigas quimeras comenzaron prácticamente desde cero y Grid Island introdujo un escenario completamente distinto, el barco ballena reúne algunas de las líneas más importantes de toda la obra y en un solo lugar. Kurapika se encuentra a escasos metros de los ojos rojos que lleva años buscando, mientras la araña continúa persiguiendo a Hisoka después de las bajas que el mago generó. Los príncipes de Kakin libran una guerra silenciosa, donde cada alianza puede transformarse en una traición, y Bellón Netero permanece conectado al misterio más grande que existe actualmente en la serie. Por su parte, la mafia mueve sus propias piezas y los zodiacos intentan mantener el control de la situación cada vez más caótica. Y bueno, por si fuera poco, el continente oscuro aparece en el horizonte como una promesa de algo todavía más grande. Por esto nos cuesta tanto compartir la idea de que no está ocurriendo nada importante. Togashi está desarrollando una historia nueva mientras mantiene activas las tramas que nosotros como lectores esperamos durante años. Y todas ellas están avanzando al mismo tiempo, dentro de un espacio cerrado, lo que nos lleva a comprender que cada nuevo capítulo genera la impresión de que el margen para seguir acumulando tensión se está reduciendo cada vez más. Y sí, estamos seguros de que en algún momento este hilo se cortará. La ventaja de personajes en comparación con los arcos analizados antes se transforma en un punto a favor, aunque suene muy loco. Cada nombre nuevo representa una posible fuente de conflicto, pues los 14 príncipes poseen objetivos incompatibles entre sí. Los guardaespaldas responden a intereses distintos. Las familias mafiosas intentan expandir su influencia y al mismo tiempo cada uno de ellos maneja información incompleta respecto a lo que ocurre a su alrededor. Esto nos parece importantísimo porque es el corazón de la tensión actual del manga. Kurapika desconoce gran parte de los movimientos de la mafia. La araña ignora dónde se encuentra Hisoka. Los príncipes no comprenden completamente las habilidades de sus rivales. Y muchas de las bestias guardianas siguen ocultando el verdadero alcance de sus capacidades. Desde esta perspectiva, tenemos el privilegio de observar varias de estas miradas simultáneamente, y esto provoca una sensación muy particular, porque constantemente identificamos peligros que los propios personajes aún no perciben.
A veces acompañamos a Kurapika intentando proteger a Wobble, y luego seguimos a Kuroro mientras busca el upgrade del secreto del bandido, para después observar cómo Morena continúa extendiendo silenciosamente su influencia por el barco. Todo esto genera la impresión de que el desastre ya comenzó, aunque todavía no alcance su máximo punto, pues hay demasiadas piezas y cabos sueltos que nos llevan a observar constantemente la preparación de una explosión narrativa de proporciones catatónicas. Lo más interesante de lo anteriormente expuesto es que muchas de estas historias no avanzan por caminos separados. De hecho, gran parte de la genialidad del arco radica en que los conflictos comienzan a superponerse constantemente. Por ejemplo, el profesor Kurapika, además de participar en la guerra de sucesión, también se encuentra cada vez más cerca de Seriadnich. Por otra parte, el Genei Ryodan debe lidiar con la mafia y con los peligros propios del barco mientras busca a Hisoka. Morena ya dejó de ser una simple líder criminal para transformarse en una amenaza que puede alterar el equilibrio completo de Kakin. E incluso personajes aparentemente secundarios empiezan a adquirir una relevancia inesperada cuando comprendemos que poseen información que podría cambiar el destino de varias facciones. Esa sensación de interconexión es lo que diferencia a la guerra de sucesión de otros conflictos y arcos tradicionales del shonen. Porque aquí, en Cazador X, no existe una línea principal acompañada de historias secundarias. Todo se transforma para influir directamente en el mismo entramado, donde cada movimiento genera consecuencias que se propagan por distintas partes del barco. Por eso resulta tan difícil predecir qué ocurrirá a continuación. Y tal vez este es el motivo de las constantes pausas de Togashi. Pero bueno, eso es tema para otro video. La verdad es que todo esto nos entusiasma con lo que puede venir. Kurapika lleva toda la hora persiguiendo las huellas de quienes destruyeron a su clan, y una de las piezas centrales de esa tragedia se encuentra actualmente dentro del barco. Kuroro busca recursos que podrían llevar el secreto del bandido a un nivel completamente nuevo, y todo mientras se acercan a Hisoka sin saber exactamente dónde se encuentra. Bellón Netero sigue avanzando hacia el continente oscuro con una tranquilidad que resulta sospechosa, y la propia guerra de sucesión exige que solo uno de los príncipes llegue con vida al final del recorrido. Todo esto mientras muchos usuarios NEN conviven dentro de una estructura cerrada donde cada día aparecen nuevas alianzas. Y bueno, en este mundo, cada alianza también tiene probabilidades de traiciones y amenazas. Por primera vez en mucho tiempo tenemos la sensación de que ningún personaje está realmente a salvo. Y lo otro que refresca mucho es que la historia ya no gira alrededor de un único protagonista, sino que en esta oportunidad son múltiples las fuerzas chocándose entre sí mientras intentan alcanzar metas. Precisamente porque el maestro Togashi se ha tomado tanto tiempo construyendo cada una de estas líneas argumentales, es que existe la posibilidad de que el desenlace tenga un impacto mucho mayor que el de cualquier arco anterior. La tensión actual del barco proviene de la certeza de que todas estas piezas terminarán encontrándose tarde o temprano. Y por supuesto, cuando esto ocurra, las consecuencias podrían cambiar para siempre el rumbo de Hunter x Hunter. Después de revisar todos estos elementos, la verdad es que nos cuesta creer que la guerra de sucesión vaya a terminar siendo recordada como un arco de menor envergadura dentro de la obra. Para nosotros, estamos presenciando una vez más el mismo fenómeno que acompañó a las grandes sagas de la obra durante la publicación original. Hoy vemos diálogos extensos, personajes nuevos y una enorme cantidad de información. Y sí, en un inicio es imposible de procesar, pero también vemos un tablero lleno de piezas que llevan años acercándose unas a otras. Kurapika, la araña, Hisoka, Bellón, los príncipes de Kakin, la mafia, los zodiacos y el propio continente oscuro. Todos estos engranajes forman parte de la misma historia que todavía se encuentra construyendo sus últimos cimientos. Quizás el ritmo actual no es para todo el mundo y probablemente siga generando división dentro del fandom durante bastante tiempo. Pero si algo nos ha enseñado Togashi es que sus historias las piensa a largo plazo. Las hormigas quimera necesitaron de la paciencia. Grid Island necesitó mucha más paciencia. Y el arco actual nos da la impresión de que todavía lo mejor no ha ocurrido. Las piezas ya están distribuidas, los conflictos están definidos y la tensión continúa creciendo capítulo tras capítulo.
Por esto y por mucho más, creemos que cuando finalmente llegue el momento del desenlace, muchos volverán la vista atrás y descubrirán que todas aquellas conversaciones, alianzas, explicaciones y personajes que parecían excesivos eran precisamente los elementos que hacían posible una historia de esta escala. En una de esas, ¿por qué no? El monólogo interior de Rian es mucho más que un momento que destruye nuestra mente. Y la verdad de las cosas es que con Yoshihiro Togashi nunca puedes dar nada por sentado. Recuerda que estuviste en Los Canónicos, tu canal, y nos vemos en un próximo análisis.